Muchos se atribuyen la etiqueta de Sigma, pero poco llevan las acciones. Por lo tanto, en este vídeo de hoy te voy a decir 6 cosas que de verdad diferencian a un hombre Sigma del que no lo es. Pero antes que nada, me voy a presentar. Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Iván Gómez López, soy autor de varios libros y este canal, como siempre, está para ayudarte a que consigas tus objetivos de una forma mucho más fácil, más ecuánime y sin esa carga de sufrimiento. No te olvides, como siempre, suscribirte, pincharle a la campanita, que voy a seguir subiendo vídeos como este para poder ayudarte. Ahora sí, voy con esas 6 cosas que de verdad definen a un Sigma. Mucho se está hablando de esta tendencia y todas las personas se etiquetan como Sigma, pero quiero que entiendas en este vídeo que no tiene nada que ver con la etiqueta. La etiqueta es fácil ponérsela, pero lo difícil, lo que de verdad te va a hacer un hombre Sigma, es que lleves las acciones, la cual te van a hacer un hombre Sigma. Por lo tanto, ¿cuáles son estas 6 acciones para diferenciar si eres un hombre Sigma o no lo eres? O si esa persona que te trata de decir que es un hombre Sigma, tú puedas ver que de verdad no lo es. Lo primero, tienen independencia de pensamiento. Esto es algo que la gente dice que tiene independencia de pensamiento, pero luego te vas a dar cuenta que son todos influenciables. Es decir, ellos no siguen la presión social y además son valientes aunque la masa opine lo contrario. Mira, seguramente, te pongo un ejemplo, te hayas visto hace 2 años, cuando a todos nos encerraron, que todo el mundo recibía presiones sociales. ¿Para qué? Para hacer lo que ya sabes que obligaron, entre comillas, porque no era obligatorio, a casi todo el mundo a hacer. Que si no te van a dejar entrar en un gimnasio si no haces esto, que si no te dejan viajar si no haces esto. Y ya no eso, sino que si eras el único que no lo hacía en tu trabajo, imagínate la presión social. Imagínate la presión social que yo recibí cuando todo el mundo en mi trabajo estaba haciendo eso y yo fui el único que decidí no hacerlo. Pero ahí es donde tú te vas a dar cuenta de que tienes la capacidad de, no es cuestión de ser rebelde ni de diferenciarte, simplemente seguir tus pensamientos y simplemente entender que eres independiente y que por mucho que te digan los demás, tienes esa capacidad de pensar diferente. Tip número 2. Ellos son introvertidos, pero son confiantes. Lo vas a ver que no son constantemente exultantes, se pueden mover de forma discreta, pero son tranquilos. A la vez no son tranquilos, son silenciosos también. Y luego esto es algo muy común, que no buscan la validación externa. Muchas personas están haciendo el trabajo X y solo están esperando el like, solo están esperando la aprobación, solo están esperando el aplauso. ¿Y qué pasa? Que si no tienen todas esas cosas, pues no se sienten realizados. Y pasa otra cosa, que cuando hacen una acción y tienen esas 3 cosas y se acostumbran y dependen de eso, cuando no lo tienen, se vienen abajo. Por lo tanto, la diferencia de un gran Sigma es que sea lo que tienen que decir, lo van a decir, independientemente de los likes, independientemente de que a ti te guste, de que al otro. ¿Por qué? Porque confían en su palabra, confían en quien ellos son y por lo tanto son auténticos. Y al ser auténticos, adivina qué, destacan entre los demás, destacan entre la multitud y eso los hace un efecto imán. Hacen un efecto imán a un montón de personas que están perdidas, que tienen miedo, que no se atreven a ser ellos mismos y por lo tanto siempre necesitan ese líder o esa líder, porque esto también pasa con las mujeres, en la cual fijarse y, digamos, ser ese timón de ese barco en el cual les ayude a salir pues, del problema en el que estén atravesando. Tip número 3. Los Sigma constantemente están aquí, no en los libros, ¿no? Que es la búsqueda insaciable de conocimiento. Es decir, ellos cuando tienen un obstáculo, ¿dónde van? A buscar información, porque saben que la información es una oportunidad para cablear tu cerebro de una forma diferente y cuando tú tienes los cables de forma diferente, puedes actuar de forma diferente. Por lo tanto, repito, búsqueda insaciable, utilizan el aprendizaje como motor y de forma continua. Ellos entienden que la vida sin aprendizaje no es una vida. Ellos detestan el estar en un sitio para llegar a estancarse hasta el fin de los días. Están constantemente buscando información. Y algo que lo va a diferenciar es que normalmente no buscan educación formal tipo universidades. Es decir, ellos, aunque lo puedan hacer, pero... Ahí te pongo un ejemplo.
están constantemente llenando sus vidas de libros. Saben que eso es lo más importante y lo que les va a producir un crecimiento sin igual, porque al final cuando tú vas a un sitio, a una universidad, a un instituto, te pautan la información que te tienen que decir. Pero sin embargo en los libros está todo. ¿Por qué? Porque está todas las biografías, toda la información de las personas exitosas, sin filtros, sin obstáculos, sin que a ellos les haya dicho lo que se tiene que decir y lo que no. Por lo tanto, ellos van a buscar en los libros. Además, ellos se meten, los Sigma, gracias a ese conocimiento, tienen más valentía para meterse en terrenos desconocidos. Ellos entienden esta frase que yo ahora te voy a decir. Lo desconocido nunca me defraudó. Y los Sigma entienden que para poder desarrollarse tienen que meterse en terrenos desconocidos. ¿Por qué? Porque lo conocido es lo que yo expliqué en muchos vídeos. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo conocido. Queremos crear vidas diferentes, pero sin embargo seguimos haciendo las mismas acciones de pensamiento. Seguimos tomando las mismas acciones en el plano consciente. Y luego nos frustramos porque no pasa lo que queremos. Luego nos frustramos porque no tenemos éxito. Por lo tanto, repito, los Sigma tienen esa capacidad de aprenden conocimiento para meterse en ese terreno pantanoso, en ese terreno desconocido. Tip número 4. Por cierto, si te está gustando este vídeo, déjame un mensaje para saber cuál es tu opinión. Tip número 4. Ellos son silenciosos. Normalmente, aunque en círculos sí que hablan, pero la gran mayoría de veces prefieren callar y escuchar. ¿Por qué? Porque cuando hablan saben que no van a aprender nada. Sin embargo, cuando están escuchando, ellos son fuentes o esponjas, mejor dicho, van a absorber la máxima cantidad de información posible y ahí, a partir de ahí van a saber qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, esto es algo que es fundamental. Además, tienen en cuenta de que si son los que más hablan en un círculo y los que más saben justo, valga la redundancia, que es el momento de irse de ese círculo. Es decir, si tú eres el más listo de tu círculo, tienes un problema. Tienes un problema si quieres seguir creciendo, evidentemente. Si no, pues puedes llenar tu ego diciendo soy el más listo de la clase o el más listo de mi grupo. Pero eso realmente el Sigma entiende que eso no le hace crecer. Por lo tanto, son silenciosos y cuando tienen que irse, ellos cogen y se van. Punto número 5. Los Sigma no siguen a la masa. ¿Por qué? Porque históricamente lo han visto continuamente en muchos libros que las masas se equivocan. Bueno, haciendo referencia al punto anterior, hay gente que ahora al cabo de un año se ha dado cuenta de que mucha de la información que creían válida porque la decían en la televisión ya era el pan nuestro de cada día. Hasta que todos ellos se han dado cuenta de que, pues a gran medida, pues cada uno que saque sus conclusiones ha sido pues eso. Y por eso realmente ellos no siguen a las masas. ¿Ellos a qué siguen? A su intuición, a la voz del corazón. ¿Por qué? Porque se forman y saben que el corazón tiene 40.000 neuronas que tiene capacidad de pensar, sentir y actuar. Es decir, el corazón, ya lo prueba la ciencia, tiene un minicerebro. Y ese minicerebro, a veces, por no decir siempre, nos habla. El problema es que es difícil seguir esas intuiciones del corazón cuando tienes a la masa totalmente en contra y se te está echando encima de ti. Por eso los Sigma tienen ese valor de digan lo que digan de ellos siguen la intuición de su corazón y por eso les hace diferente y no fallan. Y tip número 6, este es súper importante, porque ignoran las voces de muchos mediocres, de mucha gente de esa masa, cuando les dicen tú no puedes hacer esto. Ellos dicen no puedo, ahora verás cómo puedo. Se meten en su trabajo y ¿qué hacen? Lo demuestran, como he dicho, no con palabras, sino con acciones y con decisiones. Y además utilizan eso negativo que la gente le está diciendo para que no hagan, tú no vas a conseguir nada, no vas a llegar a ningún lado, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para apalancarse y decir, siéntate y observa cómo lo hago. Por lo tanto, repito, ellos no se dejan influenciar y tienen una característica que es fundamental, que es que creen en ellos mismos. No esperan a que los demás creen en ellos, porque si no, al final, si tú no crees en ti, ¿por qué los demás van a creer en ti? Entonces ellos lo han integrado muy bien, lo llevan a la acción. ¿Y cómo tú puedes reforzar tu creencia en ti? Con acciones. Acción masiva, imperfecta. No tienes que esperar a que todo sea perfecto. Tú coge y hazlo. Y por el camino vas corrigiendo. Y eso es lo que hacen los Sigma. No están 3 años o 4 o 5 paralizados
pensando a ver qué voy a hacer, a ver si esto va a salir mal, a ver si me van a criticar, a ver, no, el a ver si no. Ellos se meten en la acción y eso es lo que les hace avanzar con respecto a todos los demás, que se anclan en el miedo y que se anclan en el es que se me ha dicho que no puedo y como casi nadie puede o esto es muy difícil, pues yo voy a ser otro más. Los sigmas se separan de ahí y por lo tanto por eso les va bien la vida. Ahora, si tú quieres convertirte en un hombre o una mujer sigma, tengo 2 herramientas que he escrito después de estudiar, ya he visto a cientos de personalidades exitosas, y estas 2 herramientas te van a ayudar a que hagas ese cambio de mentalidad para que llegues del punto A al punto B, lo más importante, siendo una persona diferente. Si no hay transformación, no va a haber éxito que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque si no, ya lo tendrías. Entonces necesitas ser alguien diferente para que tenga el éxito ese que tú estás pensando en tu cabeza. ¿Dónde puedes adquirir estas 2 herramientas? En mi página web www.ivangomezlopez.com. Así que como siempre, si eres un hombre sigma, te doy la enhorabuena, y si estás en el camino también te doy la enhorabuena porque al final has tomado la valentía de ser diferente a los demás, pero ya no es cuestión por ser diferente o ser rebelde, es cuestión de ser tú mismo, de seguir y guiar lo que dice tu corazón. Así que gracias por tu atención y como siempre me despido con mucho amor. Hasta el siguiente vídeo. Chao.